queridos amigos, bienvenidos a las 5 de las 7. Estamos como siempre con ustedes para comentar las noticias más importantes del día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guido? Muy buenas noches, Patricia. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta edición del programa. No sé cuál es el orden que ha planeado el productor para el día de hoy. ¿Vamos a ir primero con los titulares o entramos entramos con nuestros titulares y luego un enlace con el Congreso de la República? La primera noticia, en un comunicado hecho público hoy, el partido de gobierno aseguró que desconocía el vínculo laboral entre Martín Belaúnde Locio y Juan Rivera Hidrogo. Señaló que ambos nunca han tenido responsabilidad orgánica partidaria, pero que sí colaboraron con las campañas presidenciales de Ollanta Humala. La segunda. En términos generales, al Perú le ha ido pésimo en materia de lucha contra la corrupción, dijo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz Sánchez Moreno, quien hizo una evaluación sobre este tema. Dijo que las últimas elecciones para gobiernos regionales y municipales han desnudado una realidad frustrante. La tercera noticia del día de hoy, congresistas de la oposición coincidieron en demandar la presencia de la primera dama Nadine Heredia al Congreso de la República para que explique el caso del financiamiento de la empresa Antalysis a la campaña del señor Ollanta Humala en el año 2011. La cuarta. Un reporte presentado por la OMPE tras las elecciones regionales y municipales de 2014 deja un panorama preocupante respecto a las finanzas de los partidos políticos. 293 de los aportantes se encuentran en programas sociales, 380 no han podido ser identificados en la RENIEC y 1.893 tienen deudas con el sector financiero. Y la quinta y última noticia del día de hoy, el 84% de los accidentes de tránsito en Lima son ocasionados por conducta humana, específicamente por el exceso de velocidad y el consumo de alcohol, así lo informó hoy el Ministerio de Salud. Y antes de presentar a nuestros invitados, Guido, vamos a hablar con Eduardo Lindo para que nos cuente un poco cuál es el clima en el Congreso después de este comunicado del Partido Nacionalista intentando deslindar vínculos con el señor Belaúnde Locio y el señor Hidrogo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches. Cuéntanos un poco cuáles son las reacciones. Patricia, muy buenas noches. Guido, ¿cómo te va? Buenas noches. Pues bien, aquí hay una gran expectativa, sobre todo, Patricia, Guido, en relación a lo que va a decidir más adelante el Consejo Directivo, sobre todo pensando en si se va o no a atender el pedido de la oposición que está solicitando que se cree una comisión investigadora para investigar este caso que involucra a las esferas de gobierno en la persona de Martín Belaúnde Locio. Lo que se trata es de que se agende para el día jueves la discusión de esta materia. Sin embargo, ya van pasando hasta 3 horas de esta reunión y todavía, según nos hemos informado, esta materia no ha sido abordada en la sesión del Consejo Directivo. Parece que, como el tema es bastante caliente, bastante complicado, lo van a dejar para el final de esta sesión. Aquí los congresistas, tanto de la oposición, básicamente, ellos han solicitado la necesidad de que se conforme este grupo de trabajo, esta comisión investigadora, que esclarezca no solamente los vínculos que tuvo Martín Belaúnde en relación a la actuación de los gobiernos regionales y algunas concesiones que pudo haber dado para la empresa que él asesoraba, sino también si estos vínculos llegan incluso también a el Ejecutivo. Sobre la presencia de la primera dama, hay aquí algunas diferencias. La ha dejado notar, por ejemplo, el congresista Velázquez Esquén, para quien primero debería instaurarse la comisión y luego, si se considera necesario, sería pues convocada Nadine Heredia en calidad de presidenta del Partido Nacionalista. Sin embargo, los nacionalistas y ellos cierran filas en señalar que es inapropiada una convocatoria por cuanto ella no era presidenta en ese momento de la campaña electoral del 2006 y del 2011 del Partido Nacionalista y niegan cualquier tipo de vínculo con las esferas gubernamentales y del Partido Nacionalista. Es la información que podemos compartir a esta hora de la noche. Continuamos con ustedes, Patricia, Guido. Puntuales, por favor, Eduardo. ¿Qué bancadas estarían respaldando la formación de una comisión? Y tengo entendido que algunos de los que piden esa comisión también solicitan que no forme parte de la misma el Partido Nacionalista o los representantes del Partido Nacionalista.
Prácticamente son todos los grupos parlamentarios aquí en el Congreso que están a favor de la formación de esta comisión investigadora, a excepción del Partido Nacionalista y también de Perú Posible. Los demás partidos aquí representados en el Congreso, todos están por la conformación de este grupo de investigación. Muchas gracias, Muy Eduardo. bien, Eduardo. Buenas noches. Bueno, la cosa se complica para el Partido Nacionalista en el Congreso. No basta con un comunicado para deslindar responsabilidades. Lo que ellos afirman, si de ser cierto, tiene que ser probado en una investigación. Así que esa será la discusión que se verá en estos días. Pero hoy tenemos una excelente dupla de invitados para comentar, Guido. Efectivamente, estamos con el congresista Javier Velázquez Quesquén y con nuestro colega Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, el Partido Aprista está claramente en favor de una investigación, de una comisión investigadora especial para el caso Martín Belaúnde, ¿no es cierto, Javier? La semana pasada, cuando salió el primer informe en la televisión, presentamos una moción para que este caso concretamente se investigara, porque no tenía nada que ver ni con el caso Orellana ni con el caso de Ancash, toda vez que los hechos que se habían denunciado tenían que ver con contrataciones que tenían que ver con el IPD y algunos gobiernos regionales. A raíz de este reporte que ha salido el último fin de semana, donde ya aparece un señor Juan Carlos Rivera, aparece colocando avisos publicitarios y luego como gerente de la empresa Antalsis. Entonces, hoy más que nunca se hace necesario, y acabo de salir el Consejo Directivo, donde todavía no se ha puesto en agenda este tema, donde la oposición va a plantear que este caso sea visto por una comisión investigadora, ¿no? plural. Pero sin el nacionalismo. Algunos sostienen que no sea nacionalismo porque ellos han sentado ese precedente. Porque cuando investigaron el gobierno del APRA dijeron que el APRA no intervenga y nosotros no intervinimos. Pero yo creo que, al margen de que participe, no, yo creo que debe participar, obviamente. Pero debe haber una composición plural y ver estos temas concretos. El comunicado que ha sacado el día de hoy el Partido Nacionalista dice: deslindamos porque no es militante el señor Martín Belaúnde. Pero evidentemente que ha sido consejero presidencial en una campaña, ha sido muy vinculado a la candidatura del presidente Humala y al gobierno del presidente Humala. Y el mismo domingo Martín Belaúnde ha dicho en la televisión, o algo que deberá corroborarse, que él en el 2011, para la segunda vuelta, se encargó de hacer los contactos políticos con los gobiernos regionales que apoyaron al presidente en la segunda vuelta. Entonces, en ese contexto estamos planteando que se conforme esta comisión investigadora y creemos que el jueves se debe ver como primer punto de la agenda, ¿no? Ahora, Augusto, se insiste en esta perorata desde el partido de gobierno de que no hay vínculo y que están intentando vincular a Martín Belaúnde con el señor Ollantumala, pero digamos que no hay que más mirar las fotos de campaña para darse cuenta que el vínculo existía. Claro. No se puede negar algo tan evidente, ¿no? El comunicado, pues un poco, no sé, no aporta mucho porque quiere negar lo evidente. Y claro, además yo primero lo escuché por parte de Teófilo Gamarra y me confundió más. Y cuando lo leí lo entiendo menos, porque quieren negar que Martín Belaúnde, porque no tenía carné, pero era, no sé, como tú dices, ves los videos y estaba ahí sentado. Y además, hemos trabajado juntos, creo, en la del 2006, y estaba sentado en radioprogramas que habían unas banquitas, unas sillitas, siempre venían, estaban ahí, entonces... por tanto, han tenido que aceptar incluso, ¿no?, que en el 2011 también la foto de portada de Perú 21 hoy día ya más claro el agua, ¿no? Ahora, el problema es que el Partido Nacionalista es una cosa, como es una casa abierta, un open house, donde nadie es miembro, sino que todos entran, salen, y al final como que es un partido de la pareja presidencial, y el resto son como gente que entra y sale, pero no hay una vinculación. Pero es evidente que era una persona muy vinculada. Perdón, Javier, que insista con Augusto, porque tu respuesta es previsible, pero Julio Arbizu, que es un ex procurador anticorrupción, que no puede, creo, ser sospechado de pro-gobiernista, dice que no debería instalarse una comisión investigadora en el Congreso, sino que debería ser el Ministerio Público quien investigue. Porque proliferan las comisiones investigadoras, se politizan y no ofrecen resultados. ¿Qué piensas? Era lo que justamente quería comentar. No escuché a Julio, pero a mí lo que les pregunto a ustedes y a Javier es... Mira, yo estoy muy decepcionado por las comisiones. Ni la de Alan García, la de Tejada, no llega a nada. Ni la de López Meneses de Día a Dios no llega a nada. Y siento que se enredan con más cosas y de repente es mejor... Porque yo sí quiero saber qué cosa pasó con Martín Belaúnde, pero como quisiera saber, de repente es mejor, vamos al Ministerio Público de frente.
Bueno, yo formo parte de la Comisión López Meneses. No se llega a nada porque los que cuidamos la reserva de la investigación no decimos nada en los medios. Pero va a haber un resultado. ¿Cuándo? Va a haber un resultado antes de fin de mes. Es el compromiso que hemos hecho. Va a haber un resultado. Y a diferencia de la comisión de Tejada, la llamada megacomisión, nosotros no hemos filtrado informes, no hemos adelantado opinión. Personalmente yo he cuidado mucho de que la investigación produzca un resultado. Lo que yo sí creo, y justo es uno de los temas que vamos a ver, el tema cómo la corrupción sigue avanzando en forma campante, es que el argumento que da, por ejemplo, el Partido Nacionalista en el último párrafo dice, y nos atacan, nos quieren tender esta cortina de humo los partidos de oposición que están vinculados a hechos de corrupción que se ha investigado. Claro que todos los actos de gobierno se tienen que investigar. Entonces, si el Parlamento ya no legisla, porque todos los proyectos de ley van directamente al Ejecutivo a que se apruebe, no hace control político y no hace fiscalización, ya mejor cerremos las puertas del Parlamento. En la mayoría de los parlamentos democráticos, el Parlamento realiza funciones de control. Más adelante también vamos a ver el tema de lo que dice Transparencia Internacional, tiene que ver justamente porque cada vez, lejos de mejorar, como Augusto bien lo ha planteado, lejos de mejorar las comisiones investigadoras su trabajo para dar resultados, evidentemente caemos en entrampamientos, en el cuoteo. El gobierno quiere tener sus comisiones que más les ajusten a la medida de sus intereses. ¿Cómo puede ser posible que en este gobierno, de 3 comisiones investigadoras, 2 son presididas por el gobierno y sus aliados? Cuando las comisiones investigadoras, al igual que las interpelaciones, siempre son herramientas de control de las minorías. Entonces yo no planteo que no participe el nacionalismo, pero que sea una composición plural y que el Parlamento acompañe las investigaciones que hace el Ministerio Público. ¿Y por qué discrepo con lo que dice Augusto? Porque las comisiones investigadoras pueden producir resultados que no los puede hacer un juez ni un fiscal. Por ejemplo, cuando hay un marco legal abierto que permite que ahí hayan campos de impunidad, la propuesta de la comisión investigadora no debe ser acusar, condenar, sino proponer modificaciones legislativas que vayan camino a cerrar esos espacios de impunidad. Entonces, por eso sí creo en la importancia de las comisiones. La hipótesis en este caso, ¿cuál sería? Porque que Martín Belaúnde Locio ha estado metido en cosas raras, está metido. Si es que esto llega más arriba, ¿hasta dónde llega la cosa? ¿Esa es la hipótesis principal? No, yo creo que la hipótesis llega hasta la pareja presidencial. ¿Cómo se ha presentado? Como un acto de lobismo. No es un acto de lobismo. Un funcionario público que le entrega las bases de una licitación a una persona, a uno representante de uno de los postores, que termina ganando. Además que las van cambiando, ¿no? Por supuesto, las van adecuando y terminan, el consorcio de Antealsis termina ganando la obra de 88 millones de remodelación del estadio Elías Aguirre en Chiclayo. Entonces, eso no es tráfico, eso no es ni tráfico de influencias ni es tampoco lo mismo. Eso es colusión. O sea, un funcionario que le entrega a uno de los postores, le dice, mira, estas son las bases de la licitación, adecúalas para que tú ganes la licitación, porque ganó la licitación. Pero, ¿por qué comenzar, perdón, para un poco seguir en el tema de la comisión investigadora en el Congreso, por qué comenzar diciendo hay que citar a la primera dama? No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Porque eso es pues lo que lleva a la victimización de la pareja presidencial. Augusto ha emplazado por algo que creo que es concreto. A ver, ¿cómo se debe investigar este tema? El Partido Nacionalista dice, no tenemos nada que ver con los gobiernos regionales, pero todos los 3 gobiernos regionales han apoyado la candidatura del 2011 del señor Humala. Ninguno es aprista de otro partido. Y segundo es, ¿por qué a priorísticamente, sin abrir un espacio de investigación de frente, tenemos que ir a la primera dama? A mí me parece un poco precipitado una decisión de esa naturaleza. Ahora, la investigación dará el resultado. Pero es verdad, Javier, que no se está yendo a la primera dama, se está yendo a la presidenta del Partido Nacionalista. Y ese es un costo que tiene que cargar Nadine Heredia por haber asumido ese cargo que en su momento se decía, vamos, no es la mejor idea, digamos. Yo diría lo siguiente, ¿quién ha sido el tesorero formal en el Partido Nacionalista al tiempo que se dieron estos aportes? ¿Quién fue? El hermano de la primera dama. No ha sido la primera dama. Entonces, si uno quiere averiguar, por ejemplo, Juan Carlos Rivera, que ha sido aportante al partido, todas estas cosas, yo creo que tienen que actuarse, la investigación tiene que ser con prudencia. Si le ponemos ya, hay que invitar al presidente Humala a la primera... se naturaliza una investigación que debe producir un resultado serio y profundo, ¿no? Hay varias cosas que se tienen que aclarar. La relación de hasta dónde va la relación del señor Martín Belaúnde y de
y de estas otras personas que están apareciendo, no solo durante la campaña, sino post-campaña. El caso del estadio de Chiclayo es un escándalo. Esa obra califica como de menor cuantía. UTRP tiene toda una explicación de cómo va el proceso, cómo ha ido el proceso, y es realmente un escándalo. Calificó primero como de menor cuantía. La empresa vinculada a Martín Belaúnde no pudo ganar la licitación por culpa suya, se echa la culpa el IPD para que pase a Foja Cero otra vez, inicia una nueva licitación para que finalmente la terminen ganando Pues irregularidades es evidente que hay. Pero la cosa es hasta dónde lados. llega eso, y eso es lo que sospecho que quieren probar. Pero me parece bien lo que Javier dice, de decir, pues siento igual que Guido y Javier, que empezar con la primera dama es como decir, armemos el circo, y como estamos ya entrando año electoral, como que no es pero coincido contigo en que es el costo de para qué se metió a ser presidenta del partido. Y claro, tú dices, ahora, no era en ese momento, pero uno, un presidente del partido asume pues los activos y pasivos de la cosa, ¿no? Pero también el tesorero es el que tiene que responder. Ahí, como vamos a ver más adelante, hay varios tesoreros que tienen que responder. Cabría preguntarnos... Solo quería poner la hipótesis, Patricia, de que a lo mejor no necesitamos comisiones investigadoras, porque el señor Jorge Paredes Terry ha dicho ya dónde está Martín Belaúnde, entonces es cuestión de que vaya la policía y lo encuentre en kilómetro 5 de la carretera Madre de Dios. Y otra cosa, también creo que el nacionalismo tiene que empezar a sincerar el discurso. Decir que el señor Hidrohora, el pautero es el que gana comisión por cada aviso que se pone y decide dónde van a poner su publicidad los partidos políticos. Si eso no es algo importante, o sea... Y aportó 900.000 soles, ¿no? No es poca cosa. No es poca cosa. Y Martín Belaúnde no era el que le llevaba, pues, el maletín. No, el maletón. Era el que le llenaba el maletón, dice algunos. En fin, vamos a una pausa antes de seguir hablando de barbaridades y regresamos con un tema que está vinculado. Pésimo año para el Perú en materia de corrupción. Ya volvemos. Este programa llega gracias a... Bueno, el flamante presidente de Transparencia Internacional, el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, hace un análisis y un balance de la lucha contra la corrupción en el Perú durante el año 2014 y dice cosas tremendas. Las cosas que comentamos acá todos los días, la infiltración de algunas instituciones claves del Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la inactividad absoluta de la Comisión Nacional Anticorrupción, la situación que nos ha dejado las elecciones regionales y municipales 2014, con gente acusada de gravísimos delitos y presidentes inclusive que están presos y que han sido reelegidos por una población que, también lo dice José Ugaz, en un 55% prefiere votar por aquellos que roban pero hacen obra. Terrible el diagnóstico de José, y además acertado, ¿no? Es decir, no se puede decir que esté exagerando. Claro, y será el mismo José Ugaz, pero hasta hace 2 semanas era José Ugaz y hoy en día es José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional. Con lo cual, como que su opinión se amplifica en todo el mundo. Es el presidente de Transparencia Internacional. Ahora, lo curioso es la falta de conciencia del gobierno de Ollanta Humala, que yo creo que tenía sinceras ganas de luchar contra la corrupción. No me parece un gobierno particularmente corrupto, pero está claro que el Estado está diseñado de manera tal que quien quiera hacer un festín de él lo puede hacer a vista y paciencia de las autoridades. Yo he leído el pronunciamiento de Transparencia a través del doctor Ugaz y creo que es un diagnóstico muy serio. Es un artículo del presidente, pero no es el comunicado de Transparencia, ¿no? Creo de él, el precio del presidente, que es el presidente. Sí, pues. Y él, mejor que nosotros, conoce el Perú, ha sido procurador anticorrupción, y este desborde que ha habido ya, que nos ha reventado este año en la cara, que ha sido el tema de los gobiernos regionales y municipales, tiene mucho que ver con 2 cosas que él ha mencionado. Una de ellas que tiene que ver con la Comisión Nacional Anticorrupción, que fue creada en el gobierno nuestro, que tenía, sus pronunciamientos no eran vinculantes, los elevamos a categoría de ley, y cometimos o se cometió un error de dejar que el Poder Ejecutivo sea el que coordine las reuniones de esta comisión, que era multisectorial. La corrupción, como el narcotráfico, como cualquier actividad delictiva, es una cadena de procesos. Entonces,
si no hay una coordinación entre todas las instituciones que tienen que ver con la lucha con la corrupción, cualquier esfuerzo que haga el Parlamento, la Contraloría, serán efectistas, pero no tendrán resultados de fondo. Por decir, un funcionario que es puesto en manos del Ministerio Público y que luego el Ministerio Público le archiva la investigación, como el caso de Chiclayo, por ejemplo, ¿no? El alcalde ha tenido 162 investigaciones en el Ministerio Público archivadas. ¿Ya? Entonces, tiene que ser toda la cadena que se encarga de producir el esfuerzo estatal para erradicar la corrupción, tiene que estar afinada y alineada. Y en ese sentido, la Comisión Nacional Anticorrupción surge como ese esfuerzo, pero queda en manos del Poder Ejecutivo. Pero si consideras que fue un error que la coordine el Poder Ejecutivo, ¿quién la va a coordinar? ¿El Ministerio Público? ¿El Poder Judicial? Tiene que haber la Secretaría Técnica tiene que tener más autonomía para que lo pueda. Y segundo, lo siguiente. Esta bendita decisión que hemos tomado de la no reelección de los presidentes regionales y alcaldes, que también es otra reacción efectista del Parlamento, es decir, creen que el presidente regional que no se reelige o el alcalde que no se reelige, en el segundo periodo se corrompe, en el primero no. Y segundo es lo siguiente, lo que ha mostrado el proceso de centralización, las enormes competencias y recursos que manejan, ha llevado a que los presidentes regionales y los alcaldes, fundamentalmente que manejan muchos recursos, han rebasado todos los controles legales. Fiscalía, Contraloría, Poder Judicial. Los han rebasado, no le hacen caso, cotizan jueces, cotizan fiscales, cotizan decisiones. El control legal ha sido rebasado. Entonces, ¿qué es lo que yo he planteado en ese debate en el que estuve en desacuerdo con la reelección? He planteado que como nosotros hemos replicado el modelo de la Constitución Española de 1978, y ahí hay autonomías más fuertes que manejan más recursos y más poderosas, la Constitución Española sí le da al Estado, le da una herramienta. Cuando hay este tipo de situaciones que afectan gravemente la moral pública y crisis, hay un artículo en la Constitución Española que permite que el jefe de gobierno, en ese caso el jefe del gobierno español, va al Parlamento, le explica la situación y el Parlamento con una mayoría calificada le dice interven. Tiene que intervenir. En cambio acá no tenemos esa herramienta. Tú convocas a un presidente regional como el de Ancas, convocabas el de Ancas, iba e insultaba a los parlamentarios. Ahora, tú podías censurar, permíteme para terminar la idea, podías censurar, inhabilitar a un ministro como el de Trabajo que maneja el 10% de lo que manejaba de presupuesto el de Ancas. A él sí lo puedes censurar, a él sí lo puedes acusar constitucionalmente, pero a un presidente regional nada. Yo estoy de acuerdo, congresista, en que no hay, de pronto se requieren algunas herramientas para poder fiscalizar con más finura, digamos, ¿no? Pero en realidad, si nos seguimos llenando de instancias y nos seguimos llenando de leyes y nos seguimos llenando de facultades, cuando las que hay no se cumplen. O sea, en este caso, de nada va a servir que haya esa facultad en el Congreso si el fiscal sigue sin hacer su trabajo, si el contralor sigue sin hacer su trabajo, si el alcalde sigue robando y si todo el mundo sigue votando por él. O sea, hay algo más grave. La Contraloría, ¿no? Algo más te podría hacer, no sé qué piensas tú, Augusto. Pero que se ha desbordado, pero mira, que la Contraloría, cuando el contralor te dice, no podemos controlar. Es casi un mensaje decir de la incapacidad y no es que esté criticando a Contraloría, o de repente sí, de que debieron haberse preparado para controlar esto, pero volvería al artículo de José Ugaz y él habla que el año 2014 ha sido un año lamentable para la lucha anticorrupción. Yo creo que este quinquenio ha sido un periodo lamentable para la lucha anticorrupción y concuerdo con Patricia lo que plantea de que yo siento que el presidente Humala es una persona honesta, pero que lo que no ha tenido es capacidad de darse cuenta que es un tema relevante y que es la madre del cordero. Lo que pasa en México me parece que es el fondo del asunto, es la corrupción. Eso es lo que alimenta el crimen organizado, eso es lo que compra fiscales, jueces, periodistas, eso es lo que compra y corrompe todo. Y si tú no controlas eso, se te desborda. Y no ha habido en este quinquenio el entusiasmo. El aviso que tenían en la avenida Arequipa, el local del presidente Humala cuando era candidato, era honestidad que marca la diferencia, ¿cierto? Y yo creo que él ha tenido una ganas de eso y yo siento que, no sé, hasta donde se me demuestre, que siento que está alguien honesto. Lo que no ha sido es alguien con cojones para decir, eso es un tema gravitante y el ejemplo marca, y creo que empezó desde cuando pasó por agua tibia lo de Chejade y lo del hermano en Rusia y eso. Y creo que esto es como en el fútbol. A la primera jugada, un zapatazo y queda claro cómo vas a jugar. Y Augusto, el mismo problema que tienen ahora con Martín Belaúnde, de que salen los congresistas a decirte, sí, eran amigos, sí. ¿Cómo que? Tienes a un tipo metido hasta las orejas en miles de negocios ilícitos con el Estado, que era muy amigo del presidente y no puedes poner cara de cuál es el problema, ¿no?
Y mucho menos argumentar que se trata de una persecución política. Claro, lo que hay ahora es Exactamente. una descentralización de la corrupción. Así es. Digamos, si uno pone lo que ocurría en el gobierno de Fujimori y Montesinos, era muy centralizado. Y eso hasta daba señales de que podían hacer eso, porque si encontraban un ladrón por ahí, le caía encima, porque estaba robando fuera del el cogollo central. Pero hoy en día esto se ha desbordado. Entonces tenemos una situación, la verdad, que es Más difícil de controlar. asqueante. Porque en el caso de Fujimori agarrabas la cabeza de esta Claro. mafia y te volás la mafia. Ahora tienes 80 cabezas, ¿no? No, la cosa se ha puesto bastante complicada. Y yo Lo creo... bueno es que va a haber un concurso. Entrevisté a José Ugaz en la mañana y están lanzando un concurso en Transparencia Internacional que está estupendo. Es como un campeonato mundial de la corrupción, de la impunidad. Entonces cada país va a presentar sus mejores casos de impunidad y van a escoger los 10 casos de impunidad más importantes del año. Ya, pero Y eso los van a como presentar. eso es como Estoy seguro sacarte que a ese mundial clasificamos de todas maneras. Eso es como el anti-Oscar, más o menos, ¿no? A ese no necesitas sacar la Ahí burga. no hay burga, ahí llegamos. De repente burga clasifica. Tenemos grandes figuras. No es para reírse las cosas, pero Pero, aquí no. a Augusto Ahora- le ha puesto una cuota de humor, pero extraordinaria iniciativa, efectivamente, porque Así es. hace visibles los casos de Sí, tú deja impunidad. de, ¿no? ¿no? Por Muy supuesto. buena iniciativa. Ahora, simplemente para ir cerrando este tema, una de las grandes cosas que da como terror en México es ver este país que se está desangrando por culpa de del terrorismo, del terrorismo, del narcotráfico, organizado. ¿no? El crimen organizado y una pareja presidencial que parece que vivir en Suiza, ¿no? O sea, se han ido a pasear por China y ella se ha llevado su peluquero. Entonces, yo creo que estamos un poco en el mismo lugar, en el sentido en que parecieran no darse cuenta quienes tienen que arreglar las cosas, que la cosa se está Pero poniendo ¿qué vas a horrible. hacer si esa pobre pareja del señor Peña Nieto que no pueden gozar ahora de la casa de 7 millones porque los han ampallado y Una tienen los casita. muertos que el país se los enrostra? Así es, Dice, mejor nos vamos a la China. Y da su conferencia de prensa desde Alaska. Yo no he visto nada más ridículo en el mundo. Y se llevaron al peluquero, eso sí, para que el rey le a la señora. Hacemos una pausa Impresionante. y volvemos con el siguiente tema, que es otra vez para deprimirse. OMPE está cumpliendo con su trabajo, está detectando los aportes irregulares. ¿Qué puede hacer? Nada. Volvemos. Estamos... Seguimos en las 5 a las 7 y antes de entrar al tema de la OMPE vamos a comentar algo que ya, para cerrar, porque ya habíamos estado en este tema desde la primera noticia, y es que la oposición coincide en que Nadine Heredia debería ir al Congreso. ¿Por qué? Porque es la jefa del Partido Nacionalista y es el Partido Nacionalista quien tendría que dar algún tipo de respuesta sobre cuál es la relación de Martín Belaunde con ellos. Es cuestionable si se va a prestar a un circo, puede ser, pero ¿para qué? ¿Para qué decidió ser presidenta del partido? Augusto, tú ya tenías tu posición. Bueno, ¿para qué decidió hacerlo? Lo que pasa es que sí coincido con Javier que si uno empieza por ahí, creo que es como desfigurar lo que se quiere Ahora, lo lograr, que no quiere decir que si las investigaciones apuntan, Producen eso, por supuesto. tiene que ir de todas maneras, ¿no? Mira, y eso tiene que ver mucho con lo que se ha cuestionado de Juan Díaz Dios, que ha hecho un buen trabajo. Nosotros decidimos, y esto ya es público, por eso lo puedo evidenciar, también se planteó al comienzo que se invitara al presidente Humala para que colaborara con la investigación, y nosotros dijimos, no hay elementos que vinculen los hechos a Palacio. Y recién al último, cuando aparecen ya un reportaje, aparecen cuadernos, entonces ahí recién se decide pedirle una colaboración al presidente que dé su testimonio, ni siquiera investigarlo ni nada. En este caso, yo creo que no descarto esa posibilidad, pero hacerlo de comienzo es querer generar un titular que lo único que va a afectar es la credibilidad de una comisión investigadora, que el producto del trabajo de la investigación justifique el que se tome un testimonio, se hará, pero no es por cuidar la institución presidencial, pero yo no creo que debemos Sin embargo, Pero estar haciendo la titular señora Nadine demasiado. Heredia sí quiere ir al Congreso, ¿ah? No sé, El pero... 2016. Encabezando la lista. Ahora, el argumento que usa el nacionalismo para decir que Nadine Heredia no debe ir no me parece el más válido, ¿no? Porque dicen, lo que pasa es que se quiere vincular a la pareja presidencial en este tema. Y sí hay un vínculo, Es ¿no que esa es la cierto? hipótesis, no final. Esa es la hipótesis, efectivamente, que tendría que probarse o no. ¿Cuál es el rol que debe cumplir en este caso la pareja presidencial con respecto a la investigación que tienen encima que los involucra directamente?
¿Y qué es el problema que tenemos en el Perú? Ya hemos aprendido tantas veces de que la gente que toma decisiones en los gobiernos tiene que tener un cargo real en el gobierno. O sea, esto de estar, y eso consecuencia ese zafarrancho en el cual es primera dama, pero nunca puede dar la cara como presidente del partido porque si no se confunden las cosas y es casi como tocar al presidente porque además es un cogobierno de los dos. Entonces, es el jaleo que se arma como consecuencia de, como decías, ¿para qué se metió a eso? Cuando pudo tener un papel preponderante en el gobierno, en otros papeles, ¿no? Porque además va a seguir ocurriendo. Mujeres que llegan a Palacio al lado de hombres o hombres que llegan a Palacio al lado de mujeres que ellos, por su cuenta, tienen capacidad de trabajo, que no quieren ser figuras decorativas, van a estar inmiscuyéndose. O sea, pasa en casi todos los países donde existen parejas con ambición política. Lo que le falta es asesoramiento político. Fíjate, hoy día he sacado este comunicado que lejos más bien de ayudarlos, los compromete más, porque ¿quién es la presidenta del partido? Claro. La señora Nadine Heredia. Así es. Han sacado un comunicado y dicen, Martín Belaúnde Lozo, por si acaso, no ha sido militante, no ha tenido carnet del Partido Nacionalista, no tenemos nada que ver con él. Entonces, cuando una persona... le preguntaría a la señora Nadine si ella tiene un comunicado Partido Nacionalista, no tiene. Lo que va a hacer es, en determinado momento, oiga, venga usted representante del Partido Nacionalista y explíqueme lo que usted me está poniendo en este comunicado que no tiene nada que ver con la realidad de las cosas. Entonces, hasta políticamente cometen estas imprudencias y estas torpezas que creo que lo único que hacen es justificar una investigación, pero de primera fase agarrar y decir vamos a citar a la primera dama, sí me parece inconveniente, ¿no? Ahora, hay un asunto que entramos de frente al siguiente tema porque está absolutamente vinculado, y es que efectivamente hay un problema de base que tiene que ver no solo con cuál es la relación que existe entre Martín Belaúnde y la campaña de Ollanta y la pareja presidencial, sino que parte del principio de cómo se están financiando las campañas políticas. Ahí saltan todos los grillos y ahí sí que todos se quedan callados, oposición, gobierno, porque todos tienen rabo de paja. ¿Se queda callado? No, yo diré que hay que buscar un nuevo mecanismo y uno de ellos ha sido un mecanismo que ya está aprobado en ley, pero que no se ejecuta. El financiamiento público, ¿no? El financiamiento público de los procesos electorales para tratar de limitar la participación de estos aportes privados en las campañas electorales. Simplemente para ilustrar a nuestros televidentes, déjame dar cuenta de algunos ejemplos detectados por la OMPRE. 293 de los aportantes no se encuentran acogidos o amparados a programas sociales, es decir, de gente en situación de extrema pobreza. 380 no han podido ser identificados en RENIEC y 1.893 aportantes a los partidos políticos tienen deudas en el sistema financiero. Se endeudaron para hacer el aporte. Claro, hay otro grupo que han aportado más de los ingresos que tienen. Tanta plata llegaron vicios. Además, ¿sabes lo triste cuando uno ve el grupo, digamos, que figura como aportante, que están cogiendo a los más pobres, a los más humildes, para usar su nombre para justificar o para tapar una... ¿O será acaso que fueron tan generosos con el financiamiento del partido que se quedaron pobres y luego ya tuvieron que acceder al programa Juntos o a uno para poder vivir? No creo. Pero lo que tú dices del financiamiento público sería solo para los partidos políticos nacionales, ¿no? Porque los movimientos regionales no tienen ni siquiera esa sanción prevista. Sí, y inclusive hoy día los gobiernos regionales, los movimientos independientes no tienen la obligación de rendir cuenta de los ingresos con que financian sus campañas. Por lo menos aquí en los partidos políticos nacionales tienen su contabilidad y vienen este tipo de observaciones y objeciones. Pero cualquier ciudadano en una provincia o una región dice quiero ser presidente regional, arma su orquesta, gana, y no hay norma que lo obligue a decir de dónde salió la plata en la campaña, y por eso es que, como dice el doctor José Ugaz en su reflexión que hace, dice, hoy día en las regiones tú ves las campañas de Guido, yo me he sorprendido, de verdad. En Lambayeque, por ejemplo, yo he visto, por primera vez he visto en mi carrera política, ver cómo en un distrito han regalado tablets. Los candidatos. ¿Dónde? Entonces, para ir. También, de verdad. Voto por quien quiera. Entonces, ¿qué pasa? Los candidatos están viendo los presupuestos regionales y locales como el botín, ¿no es cierto? Entonces, van a recuperar la inversión. Hemos tenido la magnífica oportunidad del Parlamento de haber corregido este tema y no ha habido voluntad para hacerlo. No ha habido voluntad para hacerlo. Todo esto, en fin, los tres temas que hemos visto nos llevan a lo que plantea Augusto en su columna de hoy, ¿no? El espejo mexicano. Es decir, cuán cerca estamos de llegar a situaciones
como las que nos han horrorizado y escandalizado en México. Quizá allá están mucho más, sin duda, más avanzados, ¿no? Matan más y todo, porque además hay un Estado que sí funciona en teoría, que está presente. El Estado nuestro está como muy desparramado por todo y por tanto, y es una masa de negocio mucho mayor. Pero a mí me parece que denos unos añitos más, unos 5 o 6 años, y vamos con mucho entusiasmo en esa dirección. Sobre todo, insisto que el tema es, finalmente es la corrupción, es la que te mueve todo y te pervierte los partidos, el sistema político, el sistema judicial y financiamiento de campaña electoral. Es la madre del cordero acá. Ahí arranca la cosa, de quién paga a quién para ponerlo en un sitio. Lo que pasa es que la legalidad tiene que tener algún beneficio, tiene que ser atractiva, y últimamente en el Perú se está convirtiendo simple, o sea, estar de acuerdo con la ley te está volviendo el tonto del grupo, ¿no es cierto? O sea, el informal hace más plata, el narcotraficante no me lo meten nunca preso, el que roba sale reelegido. O sea, ¿cuál es la gracia de ser honesto? Bueno, es que la ley se deja de cumplir. Había una palabra que la he comenzado a usar más en estos días y que yo creía que estaba más vinculada a anemia, pero es anomia, y que es la falta del derecho. O sea, que no existe el derecho, y casi Anomia que social. comenzamos a entrar en un país donde las reglas no se cumplen casi en muchas cosas. En casi todo. En todas, ¿no? En las cosas más sencillas. ¿Sabes dónde ¿no? funcionan a veces las reglas? En el crimen organizado, porque son bien organizados. Y ahí sí tienen como reglas claras de lo que puedes hacer, no puedes hacer, Por y eso el que es no que hace las cosas sabe lo que le pasa. Por eso es difícil combatirlo desde una perspectiva donde las reglas no funcionan, porque te enfrentas a un aparato bien organizado, ¿no? No sé, me lo Y lo que vemos todos los días en Cajamarca o en muchos sitios donde simplemente al que lo encuentran robando, viene el grupo, la comunidad, y le comienza a pegar y lo amarra a un poste y le saca el alma. Y luego vienen 2 policías que te dicen, paren, ya estuvo bueno. Entonces lo salvan ahí. Es casi el imperio de la no ley. Y sí, que es recurrente, que no tiene que ver con el tema electoral, pero el tema de este cambista, por ejemplo, que está en cuestión su inocencia por haberse defendido de un asalto. Entonces, lo que tú dices, Patricia, es más difícil para un ciudadano cumplir la ley que para aquellos que impunemente actúan. Y hemos visto hasta microbuseros que conducen, que hacen servicio público y dicen, no quiero cumplir la ley. ¿Así? Y No les da no la pasa gana. nada. No Dice, te da la gana. no me da la gana de cumplir la ley. Y no pasa Y nada. te agreden, además Y cuando se la bajan con un cumples. fierro, Sí, lo dicen con exacto, un te agreden fierro, cuando la cumples, ¿no? Es una cosa espantosa. Dentro de eso, podría hacer un comentario, algo que favor. creo que es importante destacar, lo que es la muerte de este muchacho Raimondi. de Caretas, Yo estaba Fernando pensando Raimondi. exactamente en lo mismo, Que es bien Augusto. importante que no pase así nomás, porque mira, podría ser que sea un hecho de violencia común que no, le puede te haber, ¿no? pueden matar en Cañete o en Pueblo Libre o donde sea, podría ser. Pero este chico estaba investigando el tema de sicarios en Cañete. Él era de Cañete y sabía lo que estaba hablando. Y es ahí donde va el domingo, está en la casa, en la tienda de abarrotes del padre, y vienen unas personas a robar y lo matan. Y no roban nada, y él estaba investigando eso. Hay elementos para pensar que podría ser un caso de sicariato. Y claro, los periodistas podemos decir, no somos seres superiores, pero matar a un periodista es muy grave, porque es intentar cortar una denuncia que estaba en camino de conocerse a gente mafiosa. Por tanto, hay que pedirle al ministro del Interior que le ponga entusiasmo a esta Además, investigación. Augusto, creo que tú lo has vivido en carne propia junto con otros periodistas, no me incluyo, gracias a Dios, que han sido atacados vía judicial. ¿No es cierto? Eso supongo que ya se habrá parado porque se hizo demasiado escándalo al respecto. Van a empezar a buscar otras formas de acallar periodistas y matarlos es una, ¿no? Y fuera de Lima las cosas están muy graves. Aquí en Lima a veces el riesgo puede ser que te boten del trabajo. Fuera de Lima te matan. Así es. Bueno, ha sucedido con este chico de 21 años que estaba a punto de graduarse y que venía, como ha denunciado IPIS, y la CIP también hoy día. La CIP. Las dos. Y también Caretas, ¿no es cierto? Correcto. El medio en el que trabajaba, que venía haciendo una investigación sobre el sicariato en construcción civil, que en Cañete campea, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, amigos. Volvemos con la última noticia de la jornada. Las cifras son espeluznantes. Huido, el 84% de los accidentes de tránsito en Lima son ocasionados por conducta humana. Obviamente no va a ser por conducta animal, son las personas las que manejan, pero esto quiere decir que no es una falla mecánica, Así digamos. es, ni un problema en la pista, la culpa la tiene el chofer. Y eso es esperable. Yo sí creo que es normal que la mayor cantidad de accidentes sean por causas que el chofer hizo algo equivocado.
uno puede, no sé, voltear mal, equivocarse, no mirar, no estar muy atento, pero que la mayoría de esos sean por ebriedad y por exceso de velocidad es lo que lo hace especialmente grave, porque eso ya no se trata de un accidente, sino de infringir una norma que acarrea un riesgo gigante. De Otra eso vez es la de lo que anomia hablábamos para mencionar la Volvemos a palabra. lo mismo. Es la falta de... Reglas tenemos, ¿no? Pero es el no cumplir las reglas. Si uno... No sé, es un tema que de repente lo deberían manejar los psicólogos. Habría que invitar a Coqui Bruce o Max Hernández, porque ¿qué es lo que hace que yo llego a Miami y me porto, pero me gano el premio de mejor chofer? La Llego al sanción. aeropuerto Jorge Chávez y me vuelvo un salvaje. ¿Qué cosa es la sensación de que no, si no cumplo la regla no me pasa nada? ¿O que no he interiorizado la importancia de cumplir la regla? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que cuando tú cumples la regla en un lugar donde todo el mundo la cumple, sientes que formas parte de, ¿no? Acá cumples la regla, paras en el crucero peatonal para darle pase al peatón y te grita el policía, el que está detrás te toca bocina, te insultan los del otro lado. Es decir, cumplir la regla te vuelve un paria. Así es. ¿No? Así es. Y Javier señalaba un tema que yo creo que es muy importante Sí, como componente adicional Yo de he visto cifra. esa estadística, pero quiero decir lo siguiente, y concuerdo con Augusto. Hoy día tenemos en materia de sanción en los accidentes de tránsito una legislación muy rígida, muy rígida, muy rígida. En otros países te permiten que puedas conducir con determinado grado de alcohol, acá no, acá es cero. ¿Y cuál es el resultado que ha producido? Todavía no se ha puesto tolerancia cero, Javier. 0.5 todavía. 0.5 todavía. Pero yo creo que es deberíamos una ir a poca, tolerancia más o menos, cero. Pero te digo lo siguiente, los más altos porcentajes de accidentes producidos por falla humana tienen que ver velocidad. Hay por la provincia constitucional del Callao, tú vas y si vas con algún peatón te dice, por acá tienes que manejar despacio porque están, ¿no? Las cámaras están... Claro. ¿No? Hay un cierto... Pero entras a Lima y ya la cosa cambia. Como dice Augusto, la cosa cambia. Entonces... Y funciona. Exactamente, y funciona en cierto Ahí modo. me llegó Yo desde creo- Callao como 3. Y cada vez voy con más cuidado. Ahora, y ¿No te lo pasa más que llegas grave, al Callao y dices, ¿y qué le pasa a Augusto, todos estos lentos? Augusto, ¿No? Guido, esa estadística no nos muestra cuántos accidentes son producidos por personas que conducen vehículos de servicio público, Así es. Exactamente. Así es. que son los que deberían tener, pues, para acreditarlos, para conducir al público, tendrían que tener, pues, una, como dice Augusto, una evaluación psicológica. Y es el dato clave, ¿no? No Exacto. está incluido en el Es informe, pero lo que ese dice dato Javier. es lo que dice Javier. Gustavo García me explicó eso una vez, que lo inusual en el Perú no era tanto, es la tasa de accidentes es muy alta, pero que el transporte público tenga la tasa tan alta es lo peor, porque en otras partes el transporte público es muy ordenado y está con muchas reglas. Acá en Además- cambio es, hace lo que quiere. Además, Augusto, si tú manejando tu auto te pasas la luz roja, te excedes la velocidad, te metes en contra, estás poniendo en riesgo tu vida. Si lo haces Exactamente. en una combi, estás más poniendo grave. la vida en riesgo de Exactamente. todos los que llevas en el carro. Y eso te lo digo, ¿sabes por qué, Guido? Porque cuando a veces tú te paras con tu vehículo, viene el semáforo rojo, te paras y atrás hay un combi o algo de servicio público, te comienzan a tocar el clauso, a tocar la Te capota gritan. del vehículo, oye, avanza, y te comienzan a gritar todo tipo de improperios porque elevan como reivindicación el que ellos se ganan la vida, pero no puede ser a costa de Y cualquier otro cosa de poner en peligro la vida de los... Ahora, no personas somos que los llegan. peores de la región, ¿no? El peor país de la región en términos de muertes. ¿Cuál es? República Dominicana. 47 muertes por 100.000 habitantes. El promedio en la región es 16. Pero eso quiere decir casi el doble de las muertes producidas por homicidios. Y estamos todos muy preocupados y legítimamente por el crimen organizado y el crecimiento de las muertes, pero Eso mata seguimos más. dejando Bueno, en el mismo- los asesinos del volante, ¿no? En el mismo periodo de tiempo de la violencia terrorista, los accidentes de tránsito cobraron más vidas, ¿no? Que el propio terrorismo. O sea, a ese punto hemos Equivalentes llegado, casi, ¿no? Casi. Pero impresionante que 10 una al día. bomba mate lo mismo que una combi, ¿no? ¿Y eso cómo se cura? Porque por un lado debe ser un sistema de reglas muy rígidas, que ya existen, pero que es que se cumple. Un país que, por ejemplo, se prestigiaba eso era Singapur, que era el país de las multas y donde casi que era, pero draconiano. Pero siento que es una combinación del palo con la zanahoria, y ahí siento que otra vez es
liderazgo político, de movilizar al país para decir, vamos a portarnos bien, porque es importante, no sé, que la política requiere ser muy didáctica, la gente educarla, enseñarle, motivarla, como que eso falta en el país. Los alcaldes tienen que tomar la iniciativa de decir, vamos a portarnos bien ese distrito, ser un distrito de ejemplo para todos. Y la gente se ordena, ¿eh? O sea, Claro que sí. a mí me da mucha pena que siempre citemos como ejemplo el cinturón de seguridad porque han pasado 20 años y no tenemos otro. Pero... No tenemos otro oro es como ya casi como cuando fuimos a México 70. Así es, es como nuestro último gol, ¿no? Pero yo creo que sí hay otros. La gente ha aprendido a moverse en el metropolitano con mucho más conciencia. El mismo corredor azul que tantos dolores de cabeza le ha ocasionado al usuario, el usuario se está acostumbrando a caminar más. O sea, la gente se educa si la ciudad se ordena, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero hay que institucionalizar la seguridad vial como parte de la cultura en la formación. Y la condena social cuando alguien lo hace mal, que la gente, todo el mundo te mira y te dice no seas salvaje. Ahora, yo discrepo con la multa muy alta. A mí me parece que debieran ser multas menores, pagables, porque una vez pagas 80 soles, 2 veces pagas 80 soles, 3 veces... Y muy alta genera el incentivo para la coima. Así es. A la tercera vez ya baja la velocidad. Ese es un elemento que no hemos evaluado aquí sobre este tema, ¿no? Una policía eficiente que haga cumplir la norma. Porque en las narices de la policía, un ejemplo, porque quizá es una de las zonas más convencionales, es el óvalo de Reducto 28 de julio, donde hay 3 vías de acceso. Uno se pasa de una vía a la otra, con el semáforo en rojo, sin problemas. Te salta sin ningún problema, todos los días, a toda hora. Entonces, si eso se puede hacer impunemente, y lo hace el vecino, ¿por qué no lo hago yo? Y creo que me gustaría su opinión, que algo tenemos que hacer. El boom de la construcción me parece magnífico, todo lo que quieran, pero ya basta de que las pistas y las calles están tomadas por volquetes, camiones, que se meten en contra, se agarran 2 carriles. Pues alcaldes con liderazgo. Claro, Elvira Ospina de American me contaba que con ese alcalde, el Mocus Antana Mocus, que le enseñó a la gente en Bogotá y les dijo, mira, cuando hay un atasco, ponen así, entonces pasa uno, pasa otro. Pasa un carro, pasa el otro. Pasa uno, pasa el otro. Y nos ordenamos. Entonces, y la gente se da cuenta que si todos cumplen el pasa uno, pasa el otro, funciona. Pero claro, acá como no tenemos eso, es a ver quién mete más el carro para no dejar pasar no pasa nadie. No pasa nadie. Y la otra cosa sobre la cual me gustaría conocer su opinión, porque tampoco está indicado en el informe cuántas de las imprudencias, es decir, de las conductas humanas que conducen a muerte en accidentes de tránsito son responsabilidad del peatón. Deben ser muchas en el caso nuestro. Pero es cierto que nuestras vías, nuestras autopistas, nuestras vías no están pensadas para el peatón. En realidad, ni siquiera las grandes avenidas están pensadas para los peatones. Entonces, los pobres peatones actúan con imprudencia porque no podrían actuar de manera prudente aunque quisieran. Bueno, el tema del transporte, que tiene como relato la seguridad vial, tiene que ver con una reflexión un poco de repente filosófica, puede parecer, pero quiero decir lo siguiente. Hace 20 años, nadie de nosotros imaginó que el país iba a estar en la situación que está, que íbamos a tener un promedio de 200.000 vehículos nuevos que están entrando al parque automotor. La infraestructura que debe ir acompañada de un conjunto de elementos, semáforos, todas esas cosas, no ha ido creciendo a ese ritmo. Entonces, ¿qué hemos generado? No solamente un sobredimensionamiento del parque automotor, sino que el correlato, la secuela de desorden, de que cada vez todo el mundo quiere llegar más rápido porque cada vez es más tiempo duras para llegar a tu centro de trabajo y se producen este tipo de excesos, de provocaciones, el servicio público que compite con el servicio privado. Entonces, ¿qué es eso? Caos. Y muchos creemos que esto se debe reducir. Esto lo resuelve el alcalde de Lima o el alcalde de Miraflores. No, mentira, esta es una política pública de Estado transversal. No nos hemos sentado a construir una política de Estado que diga, fíjate, si van a entrar en 5 años 1.200.000 vehículos, ¿dónde van a entrar? Necesitamos una infraestructura. Pero es que no tenemos una autoridad, pues, Javier. Exactamente. Tenemos 7 autoridades. En eso quería yo aterrizar, Guido. Tiene que haber una autoridad central que planifique este proceso. Porque otra vez, así como el caso de la violencia, Lima es una ciudad muy grande donde el caos de transporte se ve, pero lo que está pasando en provincias ya es... Yo estuve en Arequipa ayer ya es y puedo dar fe que es
caos total. Total. A las 7 de la noche la cosa es pero terrible. Además, hay un montón desde de el centro de la ciudad hasta el aeropuerto es 40 minutos. Así es. Hay unos autitos que parecen miniticos que han invadido todas las ciudades de provincias y están convirtiéndose en un dolor de cabeza el taxi, en fin. O sea, Eso en casi todo el país. Así es. Y Chiclayo está igualito. No, yo soy chiclayano, pero yo creo que en Arequipa hay más orden que Chiclayo. ¿Sí? Te lo juro, de verdad. De verdad lo digo, lamentablemente lo digo. Los huecos, el alcalde ha dejado la ciudad, pero Bueno, con y unos no huecos. estamos considerando, porque tú has mencionado 200.000 vehículos que se suman al parque automotor. ¿Cuántas? Nuevos. Nuevos. Y eso que hemos ¿Cuántas cerrado? motocicletas? La verdad que no tengo exactamente. Pero basta mirar lo que está pasando en las calles. Es decir, ¿Y los la avenida peatones? Arequipa salieron las combis y las tomaron las motocicletas. Así es. Ahora la avenida Arequipa es una taxis, ¿no? Así es. Es Y impresionante. eso tiene que ver con lo que tú dices, Guido. Una política de esa naturaleza no puede ser municipal, No, no puede pues, ser, no. tiene que ser una política transversal, No, y además- una política de Estado que planifique. se hacen cosas como el Exactamente. chatarreo. Por cada auto nuevo que entra al mercado, ¿cuántos van a chatarra? Ni una llanta. Y que pues, piensen ¿no? en el peatón. Así es. Ustedes siempre ven programa de ampliación de pistas. ¿Alguna vez han visto programa de ampliación de veredas? Veredas. Nunca. En Miraflores. En Miraflores. Solo- claro. Sí, pero nos Por eso achicaron se ha la regido ciclo- tan- pero tan bien Muñoz. nos hicieron una ciclovía así chiquitita al señor Muñoz. Yo le he dicho, a ver, pues lo quiero ver montar bicicleta así, por esa ciclovía enana, la nerviosa. Bueno, magnífico programa, Está bien. Javier Augusto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Espero verdad, ha que sido un compartan fantástico la opinión programa. a nuestros televidentes, Patricia. Así es, y mañana tenemos un programa de miércoles. Hasta mañana, amigos. Buenas noches.